En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret. Entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas, en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. El texto que acabamos de escuchar tenemos que ubicarlo en su contexto, porque si lo dejamos así como está la liturgia o los liturgos que pusieron este texto no le hacen justicia al texto. ¿Por qué? Porque nos dice: en aquel tiempo entró Jesús a la sinagoga y le dijo al pueblo: nadie es profeta en su tierra. Pero si nosotros vemos el contexto real de este texto que acabamos de escuchar, primero Jesús había entrado a la sinagoga, se levantó a leer, le dieron el texto de Isaías, donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, etc. Y todos estaban atentos a él y empezó a decir: nadie es profeta en su tierra. Entonces, ahora sí comprendemos, aunque muchos de ustedes ya conocen todo este texto, porque también lo acabamos de leer hace algunas semanas. Bien, lo importante es esto: los textos bíblicos de la Cuaresma van a irnos encaminando hacia la decisión que tienen de matar a Jesús en Jerusalén. Y entonces ya en este momento, pues nos muestra de alguna manera que aunque todavía no llega su hora, quieren ya matarlo. Una de las razones, pues, es que no les gusta que les diga sus verdades. ¿Por qué? Porque Jesús había hablado y ellos no lo habían recibido. Pues, ¿de dónde le viene esta sabiduría? ¿Por qué sabe tantas cosas? Y se entretuvieron en eso, en lugar de aceptar el mensaje y su persona. Y Jesús les dice: pues, nadie es profeta en su tierra. Termina desilusionado. Y les pone esos 2 ejemplos de la viuda de Sarepta y de Naamán, el de Siria, que ellos sí tuvieron fe y obtuvieron un milagro. El Señor nos invita en este tiempo de la Cuaresma a actuar con fe, y la fe nos lleva no solamente a creer para obtener un milagro, la fe nos lleva a creer para tener el milagro de nuestra conversión, que ese a veces es más difícil, porque dejar que el Señor transforme nuestro corazón implica nuestra docilidad, implica también nuestra disposición, porque pedirle a Dios que bendiga a una persona, pues está bien, y aquella persona puede tener o no tener disposición, pero si yo no tengo disposición, ¿qué puede hacer el Señor? Porque respeta mi voluntad y mi libertad. Y en esta Cuaresma el Señor espera que le entreguemos el corazón y que no seamos como esas personas de su tierra, de Nazaret, que sí, iban a la sinagoga, creían en la palabra de Dios, pero no aceptaron la conversión que Jesús les llevaba, a la que les invitaba. Que nosotros también en esta Cuaresma escuchemos la voz de Jesús y dejémonos interpelar por Él, que nos habla por medio de acontecimientos y en su palabra. Dejemos que la palabra de Jesús toque nuestro corazón y nos transforme. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.